En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 11 de la bitácora antropológica, la antropología aplicada, con Juan Carlos Rosete. Este es una charla, es un recorrido que hacemos por la experiencia laboral de Juan Carlos, un colega antropólogo de la UAM Xochimilco, de la UAM Iztapalapa, perdón, que nos lleva por distintos espacios donde él ha aplicado la etnografía, espacios que regularmente no son espacios que uno pensaría que puedan contratar a un etnógrafo, un antropólogo, para sacar diagnósticos, para tomar decisiones. Es un recorrido interesante porque yo les decía ya, hay sobre todo eh, decisiones que tienen que ver con la mercadotecnia, que tienen que ver con el consumo, que tienen que ver con desarrollos inmobiliarios. Eh, es una forma diferente de ver la antropología, esta visión un poco alejada, digamos, del orden académico. Es una mirada diferente y por supuesto que esto nos hace replantear un poco los objetivos de la antropología. Yo les invito para que le echen una mirada a este episodio. Mi nombre es Aid Vázquez, él es Juan Carlos Rosete y este es el episodio número 11 de la Bitácora Antropológica. Bueno, yo soy Juan Carlos Hernández Rosete, estudié antropología social en la UAM Iztapalapa. Somos generación 92, 96. Eh, yo elegí las líneas de antropología de la cultura y de antropología urbana. Cuando egresé de la licenciatura, eh, inicié una entrevista en comunicación y política en la UAM Xochimilco, y al término de ese programa de maestría, una compañera me invitó a incorporarme a una consultoría por allá del año 2000, 2001. Esta consultoría tenía un método de trabajo innovador para aquel tiempo, que consistía en un área de investigación multidisciplinaria, eh, además de el área creativa, el área de la gente enfocada a el diseño de comunicación, el diseño de publicidad. eh, Estaba el área de investigación con antropólogos sociales, psicólogas, lingüistas, comunicólogos, quienes hacíamos la investigación para dar información a esos del área creativa, para que ellos diseñaran comunicación, publicidad. Posteriormente, estudié un doctorado en ciencias sociales en la línea Sociedad y Territorio de la UAM Xochimilco. El tema de antropología urbana fue un tema que siempre me interesó, que nunca dejé de lado. Hice una investigación sobre ese modelo de vivienda para las clases trabajadoras, que inició por allá de los inicios de la década del 2000. Estas casas geo, ese tipo de vivienda que con los gobiernos, los dos gobiernos panistas, se promovió ese modelo de vivienda. Y bueno, en mi investigación, la aproximación antropológica consistió en reconstruir la experiencia de las familias que adquirieron esa modalidad de vivienda en algunos municipios del oriente de la ciudad,
Juan Carlos, pues bienvenido a la Bitácora Antropológica, mano. Qué gusto conocerte, qué gusto poder saber de las cosas que haces. Y bueno, pues quisiera, pues te escuchaba en la presentación y pensaba, ¿cómo fue que Juan Carlos llegó a la antropología? Platícanos, ¿por qué estudiaste antropología, cabrón? Sí, por un amigo, por un cuate por allá yo creo, de finales de los 80, que él estudió antropología social en la ENA y me platicó todo este tema del trabajo etnográfico, él estaba haciendo un proyecto con ese profesor Abilio Vergara sobre la experiencia de la noche, de la experiencia de la noche en la Ciudad de México. Ujú, ujú. Y y bueno, la explicación sobre esta aproximación a la La vida gente, nocturna. a la vida nocturna, el registro de la dinámica de la vida nocturna en la Ciudad de México, que pues es riquísimo. Eso me pareció muy interesante y por ello es que decidí aplicar en la UAM Iztapalapa. ¿Y qué fue lo que te atrapó, digamos, esta posibilidad de hacer trabajo de campo, de hacer etnografía? ¿Eso fue lo que te atrapó, digamos, fue lo que te llamó la atención? Porque ¿qué otras carreras o otras profesiones te podrían haber llamado la atención? ¿Qué es lo que lo Sí, distinguió, digamos? ¿Qué fue lo que te jaló más? sí, pues fíjate que sí me interesaban otras disciplinas, pero con una apreciación de dichas disciplinas pues muy vaga, ¿no? Pues también de la antropología, cuando inicia Claro. uno el estudio en determinada disciplina, pues tiene uno un conocimiento muy general, eh, pero bueno, me interesaba estudiar arquitectura y también teatro. Inclusive estudié teatro como un semestre. Me interesaba el teatro por allá del 87, por allá me metí un año en Limba y, y fíjate que esto que me pareció muy interesante de la antropología social, pues fue algo que conocí ya muy avanzada la carrera, el programa de la licenciatura. O sea, al inicio revisa uno las teorías antropológicas desde el evolucionismo, ¿no? El evolucionismo, el funcionalismo, el estructuralismo, y puede ser algo, eh, algo que no sea tan interesante para los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, el funcionalismo británico, nunca me enganché con esas teorías y sí me pareció más interesante, por ejemplo, el estructuralismo de Levi-Strauss, quizá mucho también por los docentes, este, pero ya el estudio así de las culturas, ¿no? Desde una perspectiva interpretativa, hermenéutica, y esto de acercarse a la gente, y estos planteamientos en la teoría antropológica de ese Clifford Geertz, de pensar al investigador etnográfico como un intérprete, que no va a acceder al sentido que le dan las personas a su cotidianidad a la primera, sino que eso es un ejercicio que requiere tiempo y una observación pues muy cuidadosa, una escucha atenta, activa. Eso lo conocí ya casi al final de la licenciatura, Y eso te ¿no? atrapó, digamos, eso fue lo que Sí, te dijiste, uy, caray, esto es lo bueno, para eso nací, digamos. sí,
ese enfoque, ese objeto de estudio, ¿no? La cultura de las personas, ¿no? Como entendida la cultura como su idiosincrasia, su visión de su realidad, de su cotidianidad, su visión del mundo, este, como un objeto, digamos, para estudiarse desde un ejercicio interpretativo. Eso me pareció muy interesante y luego pues fui eh, profundizando en ese objeto de estudio mucho más en una maestría de comunicación y política que tuvo mucho énfasis en los estudios del lenguaje, Ok. ¿no? Desde la filosofía del lenguaje, y pues ahí conocí a diversos autores que hacen un estudio de la semiótica, de las conductas, de las formas de organización social, pues mucho más complejo, ¿no? Ya a Sí. nivel de la maestría, en la Fíjate que yo maestría. siempre he dicho que de alguna forma nuestro trabajo tiene que ver con eh, detenernos un poco y ver lo que esta vorágine en la que estamos metidos, que se llama cultura, ¿no? En el quehacer diario, en nuestros haceres, digamos, en nuestros valores, etcétera, de repente pararnos un poco y mirarlos de una manera como ajena y tratar de entenderla. Y es justo también a través de la palabra, ¿no? Porque también digamos, aprendemos con H intermedia la realidad, la repetimos, etcétera, pero en ocasiones no nos damos cuenta de la importancia que tiene la palabra del significado que le da la palabra a la realidad, cabrón, ¿no? Y eso pasa con la gente, yo te decía hace rato, pues puede ser con la gente que no está tan cercana, que no conoce estas técnicas y estas teorías antropológicas y sociológicas, pues lo repite de una manera pues, digamos, en el buen sentido de la palabra, no es mala onda, sin sentido, ¿no? Digamos, sin saberlo. Y nuestro trabajo siempre es como detenernos, mirarlos. Y justo cuando hablabas de Clifford Geertz y esta idea del análisis profundo de la cultura, yo te decía también esta idea de la vorágine. Yo siempre pongo de ejemplo, y algunos colegas me cotorrean por eso, pero pongo de ejemplo esta liga, ¿no? Y les digo, pues esta liga es como la cultura, y cada liguita, cada color de la liguita es un hacer de la cultura, ¿no? Esta es la religión, cabrón. Pero para entender la religión tenemos que verlo en cómo está atrapada por otras ligas, ¿no? De otro color, y entonces desentrañar esto es nuestro trabajo y darlo a conocer a la gente. Y me da la impresión que eso que tú comenzaste a hacer, que tiene que ver con el consumo, con esta forma nueva de hacer estudios, que si no me equivoco, comenzaron primero estos estudios de consumo con las empresas de forma cuantitativa, es decir, pues a través de encuestitas, etcétera, ver cuál era los intereses de las personas, y de repente voltearon a ver que había otra forma de interpretar los intereses de las personas que era a través de lo cualitativo. Y es esto, ¿no? Esto a lo mejor es mucho más eh, tardado, ¿no? Digamos, no puedes tener el resultado de una forma tan rápida como a través de una encuesta. Y creo que alguna vez yo trabajé para una consultoría ahí en la Ibero. Yo estudié en la maestría en la Ibero, en antropología social. Bien, Y vi por ahí una propaganda, y era un profesor también de ahí de comunicación, y me mandaron al CCH a ver a los chavos, mano, pero pues yo no supe muy bien cómo atraparlos, ¿no? Digamos, qué es lo que necesitaban. ¿Cuánto tiempo te llevó y si fue fácil para ti esta forma de trabajar digamos, como por una solicitud? Porque regularmente uno investiga lo que le atrae, ¿no? Y a lo mejor eso tiene que ver con su propio formación como sujeto social, ¿no? Digamos, lo que quieres como desentrañar.
regresando a la misma palabra de la vida cotidiana, ¿no? De acuerdo a tu experiencia. Pero a veces es medio difícil cuando te es por encargo, cabrón. Te dicen, ¿sabes qué? Pues ve ahora a trabajar este rollo, ¿no? Y entonces, ¿qué tan complicado es? Y bueno, me da la impresión que también es bastante, mucho mejor acertado, ¿no? Es más, más claro, digamos, que lo cualitativo, por supuesto. Pero no sé si me doy a entender con estas dos preguntas. Primero, ¿qué tan complicado es? Y luego háblanos un poquito de lo asertivo que es este trabajo cualitativo en esta rama, digamos, ¿no? Que también es algo que está completamente, bueno, no completamente, sino que es algo que regularmente no es habitual que un antropólogo se dedique a esto, ¿no? Regularmente la gente piensa que los antropólogos nos tenemos que dedicar a la academia, exclusivamente y una investigación y un diálogo entre nosotros, ¿no? Pero este diálogo con otros que no son antropólogos, un diálogo que no es con expertos en la cultura, eso es lo que se puede resultar complicado, Juan Carlos, o no. ¿Cómo resolverlo? Bueno, con relación a la pregunta de qué tan complicado fue incorporarme en ese tipo de trabajo en el que aplicamos la antropología para el estudio del consumo. Sí, sobre todo Eh, por esto, perdón, sobre todo por esto porque son lenguajes diferentes, pues, ¿no? claro, Y como enfoque, o sea, nos, digamos, nos socializa, a hacer trabajos académicos y cómo traducirlos a que no sean académicos, pues. sí, por supuesto. Eh, sí hay, digamos, un conjunto de diferencias, ¿no? Entre una investigación antropológica de corte académico, primero en el plano de los tiempos, ¿no? Un estudio que esté realizando algún investigador de algún departamento de antropología, pues por lo menos tiene 2 años, ¿no? Primero le aprueban un financiamiento para 2 años y entonces pues ahí, digamos, es un tiempo más amplio para, para acercarse a una población, para irse incorporando al interior de esa población y ese estudio pues se puede prolongar más, puede ser de 4 o 5 años o más, ¿no? Entonces, primero hay una diferencia muy importante respecto a los tiempos, ¿no? Entre esta investigación académica y esa investigación antropológica en la consultoría. Ahí en la consultoría los estudios tienen menos tiempo. Se tienen 2 meses, cuando mucho, para realizar un estudio, por ejemplo, ¿no? Ujú, Este, eh, Ahora retomo este tema de los tiempos, pero con relación al tema de la complejidad, pues en mi experiencia no me costó trabajo. Yo pensaba que tenía, digamos, manejaba un enfoque de una metodología, ¿no? La etnografía, muy complejo, para un objeto de estudio mucho más acotado, este, algo que podía ser, digamos, menos complejo, más sencillo de describir, de explicar, ¿y ¿no? no En el tuviste que, la bueno, tentación de querer meter teoría, mano? Y decir, ay, pues es que esto diría fulano de tal esto. sí, 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 nos apoyábamos mucho en la teoría, Ah, ok. en diversas teorías, ¿no? Antropológicas y sociológicas y de los estudios del lenguaje. O sea, no Eh, solamente es la descripción del objeto, sino no, también está, digamos, tiene su marco teórico. sí, así es. Ah, ok. Este, mm, entonces, bueno, en un inicio allí en este trabajo de consultoría tuvimos la posibilidad, era la novedad. Entonces estuvo muy interesante porque pues en esa consultoría los dueños que venían de hacer trabajo publicitario en empresas transnacionales,
eh, pues le vendían estudios, ¿no? A estas empresas como Procter Gamble, como otras de ese nivel, y pues hacíamos trabajo etnográfico, etnografía, por ejemplo. Yo fui a hacer un estudio al sur de Guatemala para conocer cómo poblaciones en zonas rurales, con dificultad de acceso al agua potable, pues cómo era su consumo del agua, cómo si la hervían, qué hacían para pues no, para evitar enfermarse consumiendo agua, que no fuera potable. eh, y así como ese estudio, hicimos otros muy interesantes y en un principio tuvimos más tiempo para profundizar, para describir con más detalle, ¿no? Las dinámicas de consumo, las interacciones, para reconstruir significados que la gente le daba al tema del consumo del agua. Pero ya como al año y conforme fueron incrementando los proyectos, en un principio pues cada integrante éramos cuatro, tres antropólogos y una antropóloga, éramos tres de la UAM Iztapalapa y eran dos de la ENA, dos etnólogos de la ENA y dos compañeros de la UAM Iztapalapa y una chava también de la UAM Iztapalapa, y cada uno te llevaba un proyecto. Y entonces al inicio tuvimos tiempo de profundizar un poquito más, de trabajar un marco teórico que le daba sustento a lo que estábamos describiendo, pero conforme pues las empresas les hacía sentido todo lo que les platicábamos, ¿no? De los grupos, de los consumidores, este, solicitaban nuevos proyectos, nuevos temas, y entonces ahí, pues el trabajo, digamos, fue eh, perdiendo profundidad, perdiendo calidad, ¿no? Ya en un momento teníamos tres hasta cuatro proyectos cada uno manejaba un grupo de investigadores en campo, este, y algo que yo comento ahí en el libro del que habló Nora, es que en un principio, esta gente que estaba al frente de de la consultoría, gente más o menos de nuestra edad, pero que fueron a las escuelas privadas, ¿no? Que de niños y jóvenes vivieron en Polanco, en las lomas de Chapultepec. Ellos en un principio tenían mucho interés en toda la información que nosotros recuperábamos, que les explicábamos. Nos llevaban a las presentaciones, ¿no? Ahí, allá en Santa Fe, en Polanco, con los de Coca-Cola, ¿no? Eh, a explicar, a describir, ¿no? Las dinámicas de los grupos, a describir a las personas. Y durante un tiempo, digamos, había un reconocimiento de parte de estos directores, de estos de las áreas creativas, y decían, pues, ustedes recuperan información muy valiosa y ya pues nosotros vamos a traducir esa información en publicidad, en promocionales. Y así hubo diversos casos muy atinados, ¿no? En que había un producto final, digamos, que retomaba esa información que recuperábamos en la investigación, y circularon diversos promocionales que pues aludían, hacían referencia como a ese hallazgo así central que enfocamos en la investigación. Y a las empresas pues les parecía valioso, muy interesante, pero eso duró poco tiempo. Em, ya como al año de trabajar este tipo de investigación comercial, estos dueños y estos del área creativa, este,
comenzaron a involucrarse mucho más en la parte de la investigación, a intervenir de manera muy eh, bastante prejuiciosa, con muchos sesgos. La mayoría de los proyectos que realizábamos estaban enfocados a las clases trabajadoras, consistían en observar dinámicas de consumo de productos y servicios enfocados a las clases trabajadoras. Y, y estos cuates, al final, digamos, cuando nosotros les presentamos la información, ellos hacían interpretaciones Mm. que sentían que iban a convencer mucho más a esos otros que estaban solicitando los proyectos, y esos otros pues eran de un horizonte sociocultural similar a estos dueños de las consultorías, ¿no? Sí, digamos, de donde estaban ellos parados hacían una interpretación, ¿no? Digamos, de su propia realidad, de su propia experiencia de consumo, y decían, no, pues esto no es cierto, cabrón. Nosotros consumimos de esta forma. No creo que otra gente lo consuma de otra forma. Comenzó a suceder, eh, digamos, esto que se le cuestionó a la antropología, al trabajo etnográfico, eh, pues ya hace bastante tiempo, esa visión etnocéntrica, eurocéntrica, en la que incurrieron muchos antropólogos, sociólogos, muchos investigadores que fueron a estudiar a los otros y pues reconocían, ¿no?, una serie de expresiones culturales valiosas, muy interesantes, hicieron descripciones agudas de muchos aspectos de las diversas culturas que investigaron, pero cuando describían, digamos, su visión del mundo, su motivación en la vida, siempre había como una explicación muy eurocéntrica, etnocéntrica, reduccionista, Ujú. ¿no? Y algo, digamos, similar pasó en este caso, ¿no? Los directores de la consultoría consideraron que les podía ser más útil eh, dar una explicación más cercana, digamos, a la visión de la gente que estaba solicitando los proyectos, que hacer una descripción, digamos, pues más apegada a la realidad, pues que recuperara el sentido que nosotros les explicábamos que la gente, digamos, le asignaba, ¿no?, algún servicio, algún producto, y y entonces, pues comenzamos a batallar ahí todos los del área de investigación, ¿no? A molestarnos, y se convirtió esa experiencia de trabajo, ¿no?, en una experiencia de tensión, de siempre, que al inicio, durante el primer año, el primer año y medio, hicimos proyectos, a partir de, yo, por ejemplo, que ya había estudiado comunicación y política, había trabajado temas de audiencias, a mí me pidieron una propuesta para Televisa por allá del año 2004, y a partir de esa propuesta es que Televisa le empieza a dar un montón de contratos ahí a la consultoría en la que trabajaba, ¿no? Empezamos con un proyecto enfocado a cambiarle la imagen oficialista a Televisa cuando se murió el Tigre Azcárraga aquel, que ya querían separarse de la imagen de Televisa, vinculada a aquel programa Siempre en Domingo, al equipo de fútbol El América, a ese tipo de imágenes. Respecto a ese tipo de imágenes, quería tomar distancia a Televisa. Yo hice una propuesta, y y ya hubo un contrato grande ahí con Televisa, y así, digamos, también en el caso de mis compañeros, pero ya llegó un momento en que decía, bueno, sí, ustedes van y recuperan información muy valiosa, pero ya a la hora de ir a presentar con la gente que solicita los estudios,
se requiere otra lectura y darle una vuelta ahí a la información. Y entonces pues empezó a suceder así que esos estudios pues empezaron a tener sesgos, distorsiones, ¿no? Algo que ejemplifica mucho esto fue algo que sucedió en las elecciones del 2021 acá en México. Uno de las personas con las que trabajé es un cuate que tiene una columna en el periódico Reforma los domingos, Eduardo Cacha. Ujú, Eduardo Cacha. Ese Eduardo Cacha, un fin de semana antes de aquella elección intermedia, escribió un artículo titulado Ya vas carnal, según él hablándole, ¿no? Así a los trabajadores, explicándoles la importancia que tenía su voto para su voto al PAN, ¿no? Para que pudieran, digamos, seguir manteniendo ese trabajo seguir manteniendo su trabajo y su empleador, que pudiera continuar con su empresa y y bueno, eso mostró que estos grupos piensan que puede ser muy sencillo entender, ¿no? La mentalidad, la cultura de las clases trabajadoras. Yo el reduccionismo se lo hice ver a esta Violeta Vázquez, que ella es muy viral, es muy conocida. Yo hice una crítica ahí a Eduardo Cacha en el tweet, pero ella lo señaló y hubo y lo escracharon, lo balconearon todo ese fin de semana, Eduardo Cacha, por su etnocentrismo estúpido, perdón, este, dejando ver, ¿no? Que esos empleadores, esas clases altas, consideran que es muy fácil, ¿no? Así, entender, comprender, ¿no? La motivación, el sentido que le dan a su vida estos grupos. Y ese fue como un ejemplo que refería ahí en el libro, ¿no? De este etnocentrismo de estas personas. sí, es decir, como pensar que la clase trabajadora no es compleja, pues su forma de pensamiento, que es muy simple, ¿no? Oye, Así es. hay algo ahí de, ¿cómo decirlo? De una especie de, no el trabajo de ustedes, porque me queda claro que no era esta, como corromper con el consumo, con lo comercial, el origen, el espíritu del trabajo antropológico. Pero ¿crees que los dueños de la consultoría sí estaban como corrompiendo, comercializándolo, haciendo chafa el trabajo, denostándolo, no dándole la importancia que tiene el trabajo de corte etnográfico? Sí, absolutamente. Sí, o sea, Sí, sí, iba sí. por ahí, como un asunto ahí como de hacerlo barato, digamos, ¿no? Sí, De y yo restarle creo que importancia. sucede mucho así, con la investigación aplicada en diversas disciplinas, ¿no? En la antropología y en investigación aplicada en otras disciplinas, ¿no? Podría ser en estudios de corte lingüístico o sociológico, psicológico. Sí, en efecto, sin duda. Este, yo creo que se mantuvo un punto medio en esta investigación de consultoría al inicio, ¿no? Sí, Cuando lógico. pensamos, pero ya poco tiempo después, eh, Ya veo, tomó este lado. Se fue al sí, lado oscuro, digamos. Oye, pues fue el proceso de empobrecimiento por que había más proyectos que atender y todo se tenía que sacar más rápido, pero digamos al final también se dejó ver esta otra cuestión de que pues estos sectores pues no se resisten, ¿no? Hacen una explicación de esos otros, las clases trabajadoras, eh, esos otros para ellos,
y dejan ver su visión tan reduccionista que tienen, ¿no? De esas mayorías, y eso Simple. lo podemos ver en varios ámbitos, como en lo político, por ejemplo, ¿no? Oye, también te escuchaba que habías hecho este trabajo para las casas Geo y me acordé que cuando la reforma agraria, ¿no?, de Salinas de Gortari, muchas de las críticas que se hacían en ese momento tenían que ver con pensar que los ejidatarios iban a vender sus tierras a las grandes empresas norteamericanas, a los farmers, digamos, ¿no? Y entonces íbamos a tener aquí, en lugar de ejidos, pues grandes, la gran industria agraria, ¿no? O agrícola, perdón. Y pasó algo que nadie esperaba, me da la impresión, que fue que se lo vendieran a las inmobiliarias para la construcción de casas, ¿no? Estos terrenos ejidales, con la reforma agraria al convertirlo en propiedad privada, pues no pasó eso, no se produjo, no tuvieron la mismo eh, sentido que tenían antes, sino se convirtieron en cuestiones de vivienda. ¿Crees que llegamos tarde, cabrón, a poder? Me refiero, no es un reclamo hacia ti, sino hubiéramos podido adelantar que podría haber pasado esto, que podría pasar esto, de que no iba a ser para las grandes empresas agrícolas y terminó siendo para vivienda. ¿Crees que podría haber hecho algo la ciencia social? ¿Y crees que Sí, yo todavía creo que, llegó, o con tu estudio todavía llegaron un poquito a tiempo y pararon este asunto? yo creo que hubo un cuestionamiento muy amplio, ¿no? A esa reforma del artículo 27 ahí con Salinas de Gortari sobre la propiedad de la tierra comunal. Hubo mucha oposición, un rechazo así abierto, yo creo, pues no solamente en el ámbito académico, sino de pues de los grupos de ejidatarios, de la población afectada. Hubo un reclamo, importante, pero pues ahí en esa coyuntura del gobierno de Salinas de Gortari, que él estaba impulsando el modelo económico neoliberal, que ya había iniciado con Miguel de la Madrid, pues fue desestimado ese reclamo, sin duda. Este, Inclusive en un trabajito de fin de semestre en una materia de la licenciatura de antropología, abordamos ese caso y ahí para unos pueblos en el sur de la Ciudad de México, platicamos con la gente y nos dieron su opinión sobre estas reformas, ¿no? De lo inconveniente que podrían ser. Y bueno, yo el tema de lo que terminó sucediendo con ese suelo ejidal en diversos territorios de la zona metropolitana, yo también lo contextualizo en pues el cambio que tuvo la política de vivienda para las clases trabajadoras, este, pues a finales de los años 90, o sea, desde que iniciaron los organismos nacionales de vivienda como el Infonavit y el Fobiste, pues realmente la política de vivienda para las clases trabajadoras tuvo una orientación social. O sea, se le otorgaba un crédito a un trabajador con 2 o 3 salarios mínimos y con una serie de ventajas para ese beneficiario, para ese trabajador beneficiario. Y esa orientación social en la política de vivienda para las mayorías, pues cambió así radicalmente. En vez de ser beneficiarios, ya los que adquirían uno de esos créditos, ya para el principio de la década del 2000, pues ya más bien era como un cliente de un crédito de banca comercial, este, pues con todas aquellas ventajas que tenían esos créditos, pues ya sin esas ventajas y
y al final, digamos, muestra la visión de lo urbano y la visión sobre el tema de la política de vivienda que pues manejan las derechas en México y en América Latina, ¿no? Que piensan primero que las clases trabajadoras pueden vivir retiradas, ¿no? A 2 horas o más de sus centros laborales, de las escuelas. Primero piensan eso, ¿no? Que ellos sí pueden irse a vivir hasta allá y con pues las carencias, ¿no? Que caracterizaron a esos desarrollos, con una falta de servicios básicos y y además, digamos, pues dejó ver esa acción de vivienda que se construyeron, digamos, un montonal de casas como nunca, ¿no? Esas acciones de vivienda en los años 70, 80 pues no llega, ¿no? A los 9 millones de acciones de vivienda que se dieron en los dos gobiernos del PAN, del 2001 al 2010. Fueron casi 10 millones de viviendas, que fue un desastre porque más del 50% de esa vivienda quedó abandonada. Y entonces, pues eso ha dejado ver que pues, estos grupos tienen un enfoque mercantil, ¿no? Del urbano, del tema de la vivienda, del espacio público, ¿no? Todos estos temas del derecho a la ciudad, del derecho a la vivienda, al espacio público, quedan de lado, ¿no? En la perspectiva de esos grupos. Entonces, eso fue lo que yo, indagué y reconstruí todo lo que motivaba a las personas. Decía, no, pues es que ya va a ser nuestra casa propia, no importa que nos tengamos que trasladar 2 horas, llegando allá, todo está muy bonito, este, y es nuestra casa, es nuestro patrimonio, y la gente hubiera permanecido. Una de mis conclusiones en esa investigación es que la gente se hubiera quedado. Al inicio, cuando comenzaban esos desarrollos en el 2001, 2002, las investigadoras sobre vivienda de la Guamas Capozalco, este, mm, ellas se preguntaban, ¿y qué modalidades del habitar se van a establecer en estos desarrollos? Y yo pensaba, ¿no? Yo intuía, pues, ¿cuáles modalidades van a ser? Pues las que conoce la gente. Y en mi investigación, pues, corroboré eso, ¿no? Que en las áreas de vivienda de interés medio, pues reprodujeron una modalidad de habitar como la que se ve acá en la Ciudad de México, en zonas como Villacuapa, esto de cerrar la calle, que hacían cerradas, ¿no? Sí, Para cuidar y mantener un orden. Y en las zonas de las viviendas básicas, pues reprodujeron una estética, un habitar, pues de las colonias populares. sí, Y la gente ya, ¿cómo? de su origen, pues, de donde Sí, venían. así es. Entonces la gente estaba a gusto, estaba, pues iban ahí eh, construyendo su hábitat estable, acorde a sus necesidades, pero el tema de que en algún momento se percatan de que pasaron 2 años, 3 años y seguían pagando y que no comenzaban a pagar a capital, allá advirtieron, ¿no? De que además el crédito fue caro, fue muy caro. Decían, pues ya llevamos 3 años y continuamos pagando a capital y nos va a salir esto en el doble o más. Y eso fue una desmotivación muy importante que influyó para que la gente, pues cerrara su casa con la expectativa de regresar algún día y eso tremendo, ¿no? Aconteció en este tema de la derecha atendiendo la demanda de vivienda de las clases trabajadoras, ¿no? Digamos que de lo que estamos hablando es de una posibilidad de que el conocimiento antropológico a través de la etnografía permita tomar decisiones. Por lo que hemos platicado, pareciera que tampoco está, no sé si me equivoco, eh, la, la gente ajena a la antropología no está como preparada como para que nosotros les digamos o les ayudemos a tomar decisiones, Juan Carlos. ¿Cómo ves?
Sí, es más Sí, en como efecto. el interés del capital, etcétera, que tomar decisiones a partir de un conocimiento que se les ofrece. Sí, el trabajo etnográfico permite aproximarse, ¿no? a diversos grupos sociales con distintas necesidades respecto a vivienda, salud, educación. eh, y bueno, mucha gente que tiene a su cargo desarrollar una política, un programa educativo, como por ejemplo en el ámbito de la educación, ¿no? Ahora que colocaron a este secretario de Educación, pues hubo una protesta profunda, ¿no? En el ámbito educativo es un ámbito en el que sucede mucho esto, de que está al frente siempre un político, un administrador, y no alguien que conozca, ¿no? La problemática en materia educativa, ¿no? De los últimos 30 años, ¿no? ¿Qué pasó con la educación en el contexto del modelo económico neoliberal? ¿Qué aspectos se perdieron? Y a qué aspectos se promovieron, se les dio difusión? Y hay un montón de investigadores destacados que no solamente hacen como esta investigación académica, que también al final es muy desde afuera en la educación, es muy de ir un día a hacer observación en un aula, ¿no? Que sea representativa esa escuela y hacen dos, tres observaciones en aula y al final ese tipo también de investigación desde la academia sobre la educación, pues queda muy fuera respecto a lo que se vive cotidianamente en las aulas, en todos los grados, en diversos territorios. Ahí hay una complejidad enorme, ¿no? En el tema de la educación. Y entonces, pues hay investigadores, digamos, que no solamente hacen este tipo de investigación académica, sino que también consideran de manera muy importante la experiencia del docente, ¿no? Se aproximan mucho más y conocen la realidad puntual de que se presenta en colonias populares, en zonas rurales, y la experiencia de estas personas pues no se considera, ¿no? O sea, está alguien así que tiene muy poca idea, ¿no? De la realidad educativa en México. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que también sucede en el tema del desarrollo social en México y que yo muchas veces este, mm, fui a hacer trabajo etnográfico. Por ejemplo, me acuerdo de un proyecto para la organización World Vision. Este, eh, Fui a hacer observación en unas colonias en la Vía Morelos, en Ecatepec, en unas colonias de esas colonias que están en los cerros. Y había una oficina de World Vision que quería implementar una capacitación para el trabajo para los jóvenes de estas colonias Ujú, y que consideráramos la oferta que había ahí en el corredor industrial de la Vía Morelos, qué tipo de trabajadores se demandaban ahí, y que les propusiéramos un programa de formación para el trabajo, de oficios, considerando esa demanda real. Hicimos el estudio, le dijimos a quienes solicitaron el estudio que quienes lo solicitaron, pues eran unos alumnos del perfil como mis alumnos en la Universidad Iberoamericana. Esa es como la gente, ¿no? Que palomea, que dice, bueno, sí va el presupuesto para ujú, poner ese centro de capacitación para el trabajo. Y las chavas que están ahí en el territorio, pues son unas psicólogas de la FES Zacatlán, ¿no? Ese es el perfil de las chicas muy profesionales y todo, nos llevaron a las colonias, nos describieron las problemáticas y pues al final, sin duda, que dijimos sí, con muchos argumentos, pues sí se requiere, sí sería muy útil
en este sentido, eh, que comiencen a dar una capacitación del trabajo ahí en esas colonias. Y entonces así es, como este caso, yo creo que hay muchos de personas, digamos, con esos perfiles que están muy lejanas y no necesariamente por el perfil, digamos, ¿no? Que el perfil mm, le imposibilite a una persona ser sensible para entender la realidad de un otro muy distinto. No, no, no. Si no, no Pero escuchan. digamos, sí es una constante, ¿no? Que la gente que está ahí en la toma de decisiones en diversas áreas, este, están muy lejos, ¿no? No, tienen que tomar una decisión sobre un tipo de intervención en determinada realidad que desconocen, que les queda muy lejana, ¿no? Es ajena completamente a ellos. Sí. Oye, ¿qué hay? ¿Hay alguna diferencia y como ventajas o desventajas? Quizá me equivoco, pero en conocimiento, en el conocimiento que se adquiere a través de la antropología aplicada, digo, sí, de la antropología aplicada, y el conocimiento que se genera desde la academia, con una investigación académica rigurosa, ¿hay alguna diferencia, algunas ventajas, desventajas, o me equivoco y es lo mismo? Este, pues yo pienso, por ejemplo, que este tema se consideró mucho por ejemplo, allí en la Ibero, ¿no? Que los estudiantes de comunicación tuvieran una experiencia profesionalizante, o sea, que tuvieran que o los programas, y yo creo que no solamente en la licenciatura de comunicación, sino en otras licenciaturas y en otras escuelas, sobre todo en ese contexto de principios de la década del 2000 cuando estuvieron vigentes o empezaron estos modelos de la sociedad del conocimiento, de la economía del conocimiento, que entre otras cosas implicaba como esa aproximación entre la academia y los sectores productivos dentro de ese modelo económico neoliberal. Ahí en ese contexto, eh, pues muchos departamentos, ¿no? No solamente en las universidades privadas, en las públicas también, como en la UNAM, como mencioné hace un momento, de que los estudiantes tuvieran como una experiencia ya respecto al mercado laboral. La realidad, digamos, ¿no? Sí, Que ya se respecto a la acercaban realidad. a donde iban a estar chambeando. Sí, así es. Y yo creo que ahí pues hay experiencias favorables, ¿no? Y desfavorables. Por ejemplo, en el caso de ahí los proyectos que yo coordiné, ¿no? En la Ibero, en comunicación, con la empresa Televisa. Por ejemplo, a mí me tocó cuando en el 2005, por ahí, Víctor Trujillo, que había salido, o porque, bueno, dejó de existir acá, aquel Canal 40. Él estaba ya estaba en el canal 40 y lo invitan a Televisa y conducía un programa que se llamaba El Cristal con que se mira. Y ahí Víctor Trujillo, pues que lo llamaron porque era crítico, sobre todo, ¿no? En su labor como conductor, y llega ahí a Televisa al programa El Cristal con que se mira, y viene ese tema de la ley Televisa, de cuando se le solicitaba a Televisa reducir su influencia en el espectro radioeléctrico, o sea, restarle, digamos, ahí al control, a la hegemonía que tenía Televisa en esa materia, de esas concesiones, y y Víctor Trujillo tenía una mesa ahí de periodistas, tenía a Raimundo Rivapalacio y a Julio Hernández López. Ujú. Y entonces ahí nos pidieron hacer una evaluación sobre la opinión de las audiencias sobre ese programa El Cristal con que se mira, que ese era como uno
programas centrales en este tema de cambiar su imagen Televisa. Pero viene el momento de echar esa ley para adelante y, y entonces pues platicamos con diversas audiencias sobre el programa y nos decían, pues está muy bien, qué padre que Televisa vaya incorporando a conductores como Víctor Trujillo, Críticos. críticos respecto al resto. Y entonces sucede ese tema de que le dicen a Víctor Trujillo, o promueves la ley Televisa, mano, o chao. Y Julio Hernández López ahí en la mesa le dijo, no te hagas pendejo, Víctor, ¿no? Y los estudiantes lo vieron, se lo comunicó se lo eso se lo comunicó la audiencia con la que platicaron, y eso les fuimos a exponer allá en Televisa. Los estudiantes fueron a decirles eso, ¿no? Entonces, digamos, iban a presentar ese tipo de resultados, a decirles, pues no, tiene una credibilidad Víctor Trujillo, y con esta postura que está teniendo Víctor, pues está perdiendo la credibilidad Víctor y el programa. Y luego, bueno, vendría ya después el apoyo de Víctor Trujillo, cuando ganó Felipe Calderón. Y todo el contexto es algo que conocen los estudiantes en estas investigaciones, decir, bueno, pues estos estudiantes, digamos, de la Universidad Iberoamericana, que vienen de familias que se identifican con los gobiernos panistas, y entonces ellos entender, ¿no? ¿Qué pasó con eso de la ley Televisa? ¿Qué pasó con ese fraude electoral del 2006? Darse cuenta, ¿no? Y entonces ir allá a Televisa y decirle, oigan, pues no, la están cagando ahí porque Víctor Trujillo, ya la gente con la que platicamos, pues nos comunicaron que, ya están dejando de creer en él, y ya para el apoyo al fraude del 2006, pues comunicarle a Televisa directamente, pues están, finalmente decídanse si, quieren seguir Cambiar. reproduciendo la imagen de toda la vida, o quieren tener foros de análisis pues más plurales. Entonces esas experiencias tienen los estudiantes, ¿no? Y Sí. siempre con el caso de Televisa y desde hace mucho, ya que te cuento, ¿no? Con el tema de la elección del 2012 con Peña Nieto. Y el Ahí en la Ibero 132. inicia En el el 100. tema del movimiento 132. Sí, Y en eso tienen que ver muchas cosas también, ¿no? De la investigación social que hacíamos en la Ibero, un rector con un enfoque social muy importante, como ese David Fernández. Y entonces eso, digamos, está ahí detrás de había una investigación sobre el tema de Atenco, sí, y varios de esos estudiantes que estaban en esa investigación, pues estaban el día que fue Peña Nieto a la Ibero. sí. ¿No? Y cuando le Sí. preguntan y que en vez de ser conciliador, el Peña Nieto les dice que esa acción represiva pues, es lo que se tenía que hacer, y pues ya fue cuando Corrió al lo baño. increparon y lo persiguieron por toda la universidad y que inicia el movimiento. Entonces Sí. todavía hacíamos estudios con Televisa, y iban los estudiantes y le decían a los de Televisa, oigan, pero ¿no consideran que va a tener un costo para ustedes estar interviniendo en el proceso electoral? Oigan, ¿y por qué no combinan así contenidos formativos con entretenimiento? Pues para eso está el Canal 11, para eso está el Canal 22, respondían, ¿no? Y entonces ya, pues para el 2014, así Televisa pierde un montón de anunciantes, las audiencias le pasan factura por esa intervención en el proceso electoral del 2012. Y y entonces, pues todo esto que hemos vivido, y ya será como tema de otro programa para platicarte un poco mi experiencia ya en una investigación social que realizamos en la Ibero a partir del 2008-2009 con la política nefasta de seguridad de Felipe Calderón. Hicimos investigación en ese tema, y pues que los estudiantes fueran conociendo lo que estaba sucediendo tan terrible en los territorios. Este, pues en esto, respondiendo tu pregunta, pues sí es también muy valiosa, ¿no? La experiencia de la investigación aplicada para Sí. los jóvenes, ¿no? Y bueno, y un poco como para finalizar, dos cosas. ¿Por qué nos recomendarías leer tu libro de la antropología periférica?
recomiéndonoslo, platícanos un poco sobre, pero ya muy brevemente porque tenemos ya poco tiempo, este, y ¿cómo cerramos, mano? ¿Cuál es tu conclusión, no? Sí, cómo no. Este, pues, O si que hace el comercial, dinos dónde conseguirlo, por qué está interesante, por qué habría que leerlo. cómo no. Pues el día que se presentó el libro ahí en la UAM, pues sobre todo había estudiantes de antropología. Yo creo que había como dos o tres grupos. Eh, yo creo que primero, para ellos puede ser muy interesante conocer las experiencias de trabajo de personas que estudiamos la licenciatura de antropología social, este, pues que conozcan primero, digamos que pues estuvimos muy activos desde el inicio, ¿no? Desde que terminamos la licenciatura, unos fuimos a estudiar posgrado, luego nos incorporamos, ¿no? En ámbitos como este de hacer consultoría aplicando antropología social a las dinámicas de consumo. Este, y eso nos permitió también esa formación. Sobre todo yo que haría mucho énfasis en esto. Esta formación como antropólogo, como estudioso de la cultura, me ha sido muy útil, ¿no? Estas herramientas de acercarme a los diversos grupos me ha servido en los distintos ámbitos laborales en los que me he desempeñado. Este, a partir de ello, digamos, he tenido mm, experiencias laborales valiosas y en diversos aspectos. eh, y también me ha servido en el plano académico, muchísimo. A partir de ello, digamos, me pude desenvolver muy bien en los temas de sociología, de lengua y cultura, de sociolingüística, de filosofía del lenguaje, en temas de el estudio de las experiencias en los barrios, en las ciudades. Esta formación antropológica es muy rica, brinda muchas herramientas para desempeñarse en distintos campos disciplinarios, ¿no? Profesionales, sin duda. Sí. Bueno, mano, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por compartir tu experiencia. La verdad que ha sido muy rico, pues, a poder platicar contigo en el sentido de haber conocido estas experiencias y compartir tu conocimiento en esto. Muchas gracias, Juan Carlos. De nada, con mucho gusto y cuando quieras en otra ocasión platicamos de nuevo. Claro. Claro, sí, platicamos sobre eso que nos estabas contando. ¿Cómo no? Bueno, Hasta la próxima. próxima. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente.